Y ahora no te mahingot kainga. Mi nombre es Miji Ua Paco Rapu. Estoy junto a mi compañera Jauquena y voy a hacerle una pregunta a la Jau. Bueno, voy a dejar que se presente primero. Llorando te imagino te caen a Neiko Jauquena Mella Ika Poki Atiare Ika Macupuna Elena Ika Jaoa Hinarea Eliana Jawa Paco Mío Ararua Ko Jaime Ika Pacarati. Bueno, nada, Jau, quería saber cómo la pasaste tú en la preselección, cómo te sentiste tú. Bueno, yo la pasé bien, fue igual un ambiente bueno, con respeto. Me gusta subirme al escenario y mostrar todo lo que mostramos con las chiquillas en la preselección. Se sintió tenso, con nerviosismo, pero feliz. Miji Ua, ¿cómo te sientes ahora que estamos las dos para la Tapati Rapa Nui? Muy feliz, me siento muy feliz, estoy muy feliz por ser parte de esto, por estar junto a mi compañera también. Nada, esa es la emoción que siento. Estoy súper feliz y súper agradecida también de que podamos demostrarle a nuestra comunidad qué es lo que nosotros somos como Rapa Nui. Miji Ua, ¿cuál fue la competencia que más te gustó? La competencia que más me gustó... Todas las competencias me gustaron mucho, es que en todo momento la pasé muy bien arriba del escenario haciendo mi tatú. Hubieron 2 momentos, de hecho, en el tatú que yo me iba a reír, pero porque yo la estaba pasando tan bien. En mi kaikai también amo hacer kaikai. Desde toda la vida he amado hacer kaikai, desde que tengo como 5 años voy a la academia, o iba a la academia, perdón, de la Nua Isa. Ella me enseñó todos los kaikai que sé. Bueno, mi sobrina Nani, mi sobrina chiquitita, la hija de la tía Púa, me enseñó el cororupa, hacer el kaikai cororupa. Así que nada, el tango también. La corona de mi pareja, de Luciano, era con tiaren a ojo, entonces olía tan bien. Nosotros estábamos hablando de eso. El taúa, mientras íbamos, yo escuchaba la voz del Yossi, de mi pareja, ahí alentándome también. Así que no sé si tuve una competencia que más me gustó, porque en realidad todas me gustaron mucho. Y las del día también, Tingitín y Majute y todo eso. Y mi otra pregunta que le tengo a la Jau es, ¿qué sientes tú cada vez que estás arriba del escenario? No, a mí me gusta estar arriba del escenario, no solo porque también la paso bien, sino porque como que me gusta eso, es nerviosismo de, ay, estoy nerviosa por hacerlo, y después cuando ya lo hago, salió bien, pero me gusta y estar en el escenario, que esté la gente pendiente a lo que estoy mostrando, queriendo mostrarle, en el tatú, en el kaikai, que la gente quiera interesarse también en aprender todo esto que estamos aprendiendo, porque todo esto que estamos haciendo es para la comunidad y para que todos lo vean y aprendan también los niños. Eso es lo que me gusta, y me gusta mucho poder aprender y llevarlo bien arriba del escenario. Bueno, los invitamos, les dejamos la invitación a que participen todos para la Tapati Rapa Nui con mucho cariño, con respeto, y bueno, estamos felices aquí de que ya haya comenzado esta nueva etapa junto con la Miji, porque vamos con todo. Rapa Nui, están todos cordialmente invitados a apoyarnos mutuamente para que hagamos de esta nuestra festividad, nuestra Tapati, mucho más bonita. Así que nada, los esperamos en verano. Yorana Tato, Maururu, Aloha Nui Tato.